para que por su conducto lleve a cabo esa notificación. En la parte final de la fracción 15 de este mismo artículo 47 sostiene que la falta de notificación al empleado de este documento significa que el despido fue injustificado. Deben tener mucho cuidado en que aun cuando tengamos una causa comprobada de rescisión, por muy fuerte que sea, si no se le notifica por escrito al trabajador, el despido es injustificado. Pero para esto también hay términos. El patrón tiene 30 días para hacer valer esta causal una vez de que tiene conocimiento de la misma. Transcurridos esos 30 días, ya no lo puede hacer valer posteriormente. Ahí es cuando me regreso tantito cuando hablé del derecho potestativo, porque no lo hizo valer o quizás no quiso hacerlo valer. A sabiendas de que incumplió su trabajo, a sabiendas de que causó daños materiales, a sabiendas de que acudió a trabajar en estado de embriaguez, a sabiendas de que acumuló más de 3 faltas en 30 días, etcétera. Si no hace valer esa causal dentro de los 30 días siguientes a su conocimiento, entonces se entenderá que está conforme con la misma y no puede posteriormente argumentar que por esa razón da por terminada una relación de trabajo. Estaría fuera de término. Igual sucede cuando si el obrero se niega a recibir ese aviso y el patrón no acude a la Junta de Conciliación a solicitar su intervención para que se la notifiquen en su domicilio, tampoco es procedente la rescisión y igual se entiende que fue un despido injustificado. Pero no solamente el patrón es el que puede rescindir esa relación de trabajo de la cual hablamos, sino que también el trabajador tiene ese mismo derecho. Las causales que señala el artículo 47 como de rescisión por parte del patrón también se encuentran establecidas, pero a la inversa, en el artículo 51 del propio Código Laboral. Es en este caso cuando el obrero puede dar por terminada una relación de trabajo sin necesidad de que exista un despido previo, cuando sienta que sus derechos laborales han sido lesionados y que se contemplen esas violaciones en ese numeral 51 de la ley para exigir al patrón el pago de su indemnización por incurrir en una causal de rescisión imputable solamente al patrón. El patrón, si no le paga el salario en el tiempo y forma convenidos al trabajador, si se lo reduce, si lesiona física o verbalmente al trabajador o a sus familiares, por ejemplo. Ello, entre otras, son causales de rescisión que el trabajador puede hacer valer haciendo la reclamación ante el tribunal competente del pago de su indemnización constitucional, que es consistente en 90 días de salario, y otros conceptos adicionales. Al respecto, cuando el trabajador es quien rescinde la relación obrero-patronal, adicionalmente a la prima de antigüedad, que son 12 días por año laborado, sus partes proporcionales de vacaciones, aguinaldos, etcétera, tiene también derecho al pago de los 20 días por cada año laborado. Esos 20 días por cada año laborado deben calcularse conforme al salario último devengado por el trabajador, a diferencia del pago de la prima de antigüedad, que tiene un tope para su cálculo. ¿Cuál es este? Que si el trabajador percibe un salario mayor al doble diario, precisamente el doble del salario mínimo es el tope como base de cálculo para el pago de este concepto de prima de antigüedad, que insisto, son de 12 días por cada año. Los 20 días por cada año elaborado se calculan, repito, conforme al salario último, porque bien tiende a ser un concepto adicional que solamente en casos muy particulares debe el patrón cubrir cuando ocurren circunstancias
que llevaron a la ruptura de la relación de trabajo de tal grado que son solamente imputables al patrón, quien es el que ha hecho manifiesta su intención de no requerir, de no reincorporar a su servicio al trabajador, porque no en todos los casos es procedente el pago de los 20 días. Por ejemplo, si un trabajador se dice despedido, tiene la opción de reclamar el pago de su indemnización de 90 días o, en su defecto, reclamar la reinstalación en el empleo. Es opcional porque es una garantía constitucional la estabilidad en el empleo, en el trabajo. Si el trabajador opta por reclamar la reinstalación en su trabajo y el patrón no lo quiere reincorporar en el mismo, pero si se encuentra en alguna de las hipótesis del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, puede negarse a ella y realizar el pago de su indemnización, de su antigüedad, de sus 20 días por año, más los conceptos adicionales que haya generado como producto de la prestación de sus servicios. Pero son casos de excepción, muy particulares, que si no se está en ellos, el patrón no puede negarse a la reinstalación y debe de incorporar a su trabajo al empleado. Por ejemplo, puede negarse a reinstalar al trabajador cuando el demandante, el trabajador, tenga una antigüedad menor de 1 año, sea o trabajador doméstico o sea un trabajador de confianza, o que las causas que motivaron la ruptura de la relación de trabajo sean de tal modo graves que hagan imposible la continuación de la relación obrero-patronal. Solamente en estos casos el patrón puede negarse procesalmente hablando a reinstalar al obrero en el trabajo que venía desempeñando. Pero si no se encuentra en ninguna de estas hipótesis y la acción que ejercita el trabajador es la de reinstalación, el patrón no puede negarse a ella, y si lo hiciera le puede traer consecuencias muy graves en un procedimiento laboral. ¿Qué significa ello? Que tenga forzosamente que reinstalarlo y pagarle todos los salarios caídos que se hayan generado con el trámite del juicio. Y será hasta entonces que, una vez dictaminada obligadamente la reinstalación, en que pueda negarse a la misma y tenga que pagar incluso los 20 días por cada año laborado. Pero solamente en esos casos muy particulares el patrón puede negarse a esa reinstalación del trabajo. Es muy común que el trabajador acuda a los tribunales de trabajo para hacer reclamatorios los derechos que considere le asisten. En este sentido, en este aspecto, quisiera hacer un paréntesis y dejar en claro que los derechos de los trabajadores existen y que, si bien pueden ser reclamables, no necesariamente pueden hacerlo por conducto de un abogado externo, sino que tienen la opción, que muchas de las veces lo ignoran, de acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para recibir asesoría gratuita. ¿Por qué quisiera hacer este énfasis? Porque no siempre el patrón es el logro de la película como se le suele pintar. Hay dados los casos en que se les quiere realizar el pago de sus pretensiones o de sus indemnizaciones cuando se tiene la necesidad de terminar con una relación de trabajo, y en busca de una asesoría por desconocimiento de esos derechos, el trabajador acude a solicitarla a abogados externos, o quienes se dicen que son abogados o que se dicen que tienen conocimientos en la materia y son mal informados,
y son mal informados con una intención propia de quien lo hace para beneficio económico. Cobrar así sobre el monto de su indemnización un porcentaje que les va a ser redituable única y exclusivamente precisamente a esos asesores, entre comillas. Entonces, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es una autoridad, una dependencia que sin otro afán de lucro puede brindarles esa asesoría y esa asistencia legal en cualquier conflicto a los trabajadores, ya sea de la índole local o federal. Entonces, pues, volviendo, acuden y sopesan todo el tiempo y esperanza de su reclamación en estas reclamaciones, atendiendo a que dentro de ellas los salarios caídos son parte de los conceptos reclamables y que el juicio, el tiempo que lleve y cuál será remunerado si es que tiene éxito este juicio que inicia. La Ley Federal del Trabajo, si bien lo establece este concepto como colateral a la reclamación que en inicio se haga a decir de la indemnización o de la reinstalación en el empleo, suele ser muy recurrible y de muchos de los casos es utilizado con alevosía por aquellos que, a sabiendas de que los juicios lamentablemente son retrasados por diversas situaciones en nuestro sistema jurídico, pues en él sopesan el éxito de los tiempos laborados, los años que dedicaron, las esperanzas de un futuro para obtener lucros o beneficios impropios. Es necesario, como hablábamos hace unos momentos en el panel que le antecedió al doctor Enrique Alfaro hace unos momentos, que la necesidad urgente de que la Ley Federal de Trabajo sufra ya una reforma, pero sustanciosa y objetiva en lo particular sobre diferentes puntos. Yo me atrevo a mencionar a mi muy particular punto de vista, y respeto mucho la opinión de aquellos que no quizás convengan con su servidor, pero uno de esos puntos yo creo que fuera quizás la de los salarios caídos. Me dirán, bueno, es que no es culpa del trabajador que los juicios se retrasen, que puede incluso estar sin trabajo por el término que duren los juicios porque el patrón lo privó de ese empleo, que no ha tenido sustento y que por tanto le existe el derecho de que se le pague todo ese tiempo que estuvo desocupado o que fue desocupado. Efectivamente, no es su culpa, pensando que haya existido realmente ese despido, pero tampoco podemos decir que es culpa del patrón que los juicios laborales se retrasen cuando no lo son realmente causas imputables a este. Entonces, ¿dónde queda la equidad, verdad? ¿Dónde queda la equidad del derecho? ¿Dónde queda ese principio de equidad? ¿Dónde queda ese principio de buena fe que debe reinar en todo procedimiento? Sería justo, pues, aunque no sea compatible, que esos salarios caídos de los cuales hablamos se consideraran precisamente por los términos o los plazos que duran esos juicios de trabajo, esos juicios laborales, que cuando se salgan de ese orden, esos salarios caídos pues ya no sean imputables al patrón. Quizás pueda considerarse una falacia, pero en otros sistemas jurídicos de los llamados primer mundo,
pues ya se ven. O sea, no